Bueno chicos, creo que este va a ser uno de los vídeos más completos que hay en el canal. Después de analizar bien este anime, encontré un par de cosas las buenas cuales me dieron mucha curiosidad. Volví a ver este a varias veces para intentar comprender por completo lo que me dejó de dudas. Otras más lo pensaba podía ver la mente del autor. Este fue solamente un anime de peleas. Es una crítica al mundo actual. ¿Cómo recordará un video diciendo que había muchas cosas en los pasados de estos personajes las cuales podrían ser muy interesantes? Pero creo que mientras más lo relacionamos pasado con otro más, te das cuenta que el mundo que este universo es más parecido al nuestro de lo que parece. Solo mi opinión. Que no soy un experto, que no he visto muchos animes de este estilo. Pero aún así estas fueron las cosas ocultas que encontré al investigar más y más estas conclusiones. Como se nos menciona al principio, las 12 casas del zodíaco opera como familias las cuales tienen bastante poder en el mundo. Esto se vio con el pasado de Jabalí, que es con la que voy a empezar. Al principio de este nos mencionan su pasado, él como ella no pudo ser elegida para participar, dejando de lado un poco el personaje. Cuando te das cuenta, la familia del jabalí parece una muy adinerada. No solo eso, si revisamos en pasados el mono, parece que ella tiene mucho poder militar. Lo suficiente como para derrotar a 2 ejércitos. Y cuando revisamos un poco a las otras casas de boss, que no se quedan atrás, ya que todas estas tienen cierto poder y control sobre todo el mundo. Aunque ya sabíamos que los organizadores tenían mucho poder, el poder de las casas puede ser también bastante letal. Fijarme en la actualidad cuántas familias adineradas no tienen un poder así, y no solo eso, sino que aunque el anime lo trato de una forma un poco superficial, desgraciadamente lo que Jabalí le hizo a su hermana es algo que pasa todo el tiempo solo por conseguir más poder. El siguiente paso que se los muestro fue el del perro. Es que se menciona que, por así decirlo, era alguien que vendía a niños con poderes. En este anime al parecer hay niños que nacieron con ciertas habilidades especiales que los hacen muy poderosos. Ya vimos como algunos de estos guerreros poseen estas habilidades de nacimiento. En pocas palabras, era un vendedor de esclavos. Sonará cruel, sobre todo viendo que en el pasado que es Netsumi nos contó sobre él. Resulta ser que él era un padre de familia. Incluso trabajaba en una escuela primaria. Pero tiempo después, cuando Netsumi estaba replanteando sus deseos, descubrimos que cuando quiso revivir a todos, él era uno de los más odiados por él mismo. Por lo que deja hincapié a esta pequeña teoría mía. A pesar de que parecía que él iba a dejar su vida como guerrero del perro, la rata descubrió par de cosas el cual lo hicieron odiado profundamente. Una de estas cosas que se me ocurren es que en la escuela donde él trabaja había muchos niños con poderes los cuales estaban ocultos, pero él ya los habría ubicado, planeaba venderlos. El tercer pasado es uno muy interesante, ya que se nos muestra el pasado del gallo. Como dije anteriormente, las 12 casas a veces, cuando no tienen descendientes, deciden adoptar niños con poderes, siempre y cuando estos tengan atributos con su casa. Tal como se vio, esta pequeña sufrió de bastante abuso infantil a tal grado que le ordenó a sus aves matar a sus propios padres. Pero después se convirtió en una máquina de asesinato sin sentimientos debido al miedo que le tenía a su madre adoptiva. Ella fue convertida en un arma humana para asociar los caprichos de la casa del gallo. El cuarto pasado es el del mono. A diferencia de los anteriores, aquí encontramos una casa que de verdad quiero hacer la diferencia. Que a pesar de ver a la muerte de muchas personas quiso ayudar. Como vimos en juego, ella fue asesinada por el conejo. Pero, ¿qué tal si toda su muerte ya estaba planeada desde un principio? Pero al final de la Yuni Taisen, se le revela a la rata que la razón por la que hacen esto es para aplacar guerras que aquí se juegan todo el mundo. Embargo, también decían que el mono era una gran amenaza para su propio órgano. ¿Qué tal poner al conejo? Era todo un plan que su objetivo principal era matar al mono. Por sus propias palabras, tal parece, él la quiso desde un principio. Tal vez estuvo ordenado por la propia organización al ver que el mono ha estado teniendo tal poder, como para rebelarse ante las otras casas y ante el mundo entero. Por eso, ya sea el conejo o el güey o cualquier otro guerrero, la Juni Taisen planeó su muerte del principio. Era por eso que aunque ganara no se le entregaría la cura y morirá por el veneno. El quinto fue el de la cabra. Aunque no lo parezca, es que también le mostró un poco más el poderío que tiene esta organización, ya que demostraron que podían ya despacio. Al parecer no es originario de la familia, por lo que contrajo matrimonio con una de sus herederos, lo que le dijo las chances para entrar. Su pasado era que él era un vendedor de armas que servía al mejor postor. Engaños que artimañas podían hacerlo jugar en 2 bandos a la vez. Como el pasado de la serpiente y el dragón, que más adelante contaré. Pero
A pesar de que solo una vez demostró que esta organización es como un círculo vicioso sin fin, que no importa cuando intentas escapar de ellos, ellos siempre te encontrarán, para ti y tu familia. Sin importar su edad, ya que aunque la edad de él era muy avanzada, la edad de su nieta era apenas 2 años o 3 menor que el propio gallo. El pasado es un poco más difícil de explicar. El guerrero de El Caballo no se nos mostró mucho más, que le tuvo tanto miedo a la muerte, que utilizando la fortuna y el nombre de su casa, modificó su cuerpo a un grado inimaginable. Pero que aún así el significado de su muerte fue algo bastante interesante. Lo que dijo Nezumi de él es cierto. Las personas que simplemente se quedan quietas, que deciden ser conformistas, solo terminan cayendo presas de aquellas personas radicales las cuales mueven al mundo. El dragón y la serpiente. Este mostró que entre las 12 casas y Zodíaco pueden haber alianzas, aunque estas por lo general van a tener que elegir a 2 herederos. En sus pasados se nos mostró que ante el público de ellos actuaban como héroes. Pero desde las sombras ellos eran las personas más crueles y despiadados que se puedan imaginar. Que por más que sus casas intenta buscar un bien, desgraciadamente los deberes los obligaban a actuar de una forma en la que ellos mismos no podían comprenderse. Esto que testigos se nos mostró en los intentos utilizados por la rata, los cuales demostró que para ambos no les gustaba para nada su vida, y que realmente lo único que deseaban era entenderse mutuamente. El siguiente personaje, a pesar de que se nos mostró un pasado, esta es una teoría que yo tengo. Usagi, el guerrero de la liebre y el asesino inestable. A pesar de que Esposa nos mostró su pasado, es un poco fácil de intuir lo que le pasó viendo cómo funciona el mundo de Jujutsu Kaisen. De chico demostró su poder, lo que lo envió rápidamente al campo de batalla. Al tener una de las habilidades más rotas, no solo la casa sino todos los gobiernos del mundo decidieron ocultar la existencia verde a tal grado de que en las otras casas sabían de su existencia. Este en realidad es el arma perfecta del gobierno, una tan oculta que nunca deja sobrevivientes. A diferencia de los Wei, el cual tiene algo de compasión, y es por eso que nunca sospechó de Tora, la cual se haya estado lo suficientemente borracha pudo haberlo asesinado ahí mismo. Continuamos con la siguiente. Tora, la guerrera del tigre. Esto, a pesar de que no demostró bastante, como el hecho de que ella representa una cruda verdad de la que muchos nos queremos alejar. Como dice en mi video anterior sobre la destrucción y superación de una persona, ella también representa el hecho de que la mayoría de soldados no son los mismos. Una vez que entran en combate, ellos simplemente cambian hasta ser personas completamente diferentes. Esta carrera es una cruda representación de eso, de lo que muchos políticos y gente simpatizante a la guerra quiere negar. El güey de este tampoco se sabe mucho de su pasado. Él es uno de los personajes con unos ideales muy bien definidos, pero que desgraciadamente hace ver otra cruda realidad del mundo. Las personas justas siempre mueren a manos del tramposo, del astuto, de aquel que sabe aprovechar cada oportunidad para sus propios fines. Eso es lo que él se presentó, y también su muerte. Y por último analicemos a la rata, que por más que la mayoría diga que es un personaje bastante cliché y estúpido, la verdad la rata es un personaje demasiado fuera de lugar. Vimos como todos los personajes tenían pasados muy ligados tanto a la guerra como el asesinato. En cambio, el precio de los más normales del grupo. No se sabe mucho de su casa, pero por lo que se ve, a diferencia de las otras, tiene una forma muy diferente de elegir a sus miembros. Por como vimos, el único que ocultó todas sus capacidades e incluso de la Jujutsu Kaisen, ya que esté bien perfectamente lo que pasaría con él si les decía de su capacidad. Cómo se llevaba tantos campos de batalla que terminaría convirtiéndose en un segundo tigre, por así decirlo. Pero aún así, persona que cometió un error bastante grande. Él destrozó la Jujutsu Kaisen. El propósito de esta era parar las guerras mediante el uso de apuestas. Pero nadie apostó por él. Lo que significa que los conflictos que incluso el mono había resuelto volvieron a estallar más violentos que nunca. A pesar de que su deseo fue muy bueno, de que simplemente querer olvidarlo todo. La verdad es que es probable que el intruso haya duplicado las guerras con sus decisiones. Y probablemente, como olvidó también todo acerca de la Jujutsu Kaisen, probablemente vea a sus propios descendientes, es decir, a sus hijos, morir en otra Jujutsu Kaisen sin ni siquiera saberlo. En conclusión, Jujutsu Kaisen oculta muchas más cosas de lo que te puedes imaginar. Es una dura crítica hacia el mundo. Y tal vez a muchos no les haya gustado, pero es la dura realidad. Algunas críticas hacia este anime, manga y novela son bastante superficiales, basándose en simplemente el hecho de que no hay buenas peleas o considerarlo mediocre por utilizar clichés.
La verdad a mí me hubiera encantado verte un poco más de esta historia, sobre todo me interesaría ver qué pasó después de lo que les dije de Nezumi. Y el hecho de que prácticamente arruinó el mundo. Al menos esta es mi opinión y de lo que yo al menos pude encontrar. Sin nada más que